Bueno, vamos, entonces, buen día, buen dinero, buena salud, tengan todos. Hoy, que es la clase epílogo del Heliocrón, a petición de su Mercedes, vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto de este Heliocrón. Vuestra Mercedes, hemos tenido 34 clases sobre el cambio interior, del cual vamos a hablar. Tuvimos también una sesión de clases sobre la didáctica del perdón. Explicamos todo lo que tenía que ver con el perdón y es necesario que de pronto el año entrante volvamos a tornar a hablar al respecto de esto, al respecto. En algunas clases también hablamos de las 7 madres y algunos tópicos que tenían que ver con ello. Y ya por ende, centrándonos en el grueso de lo que se expuso este año, la gran labor que se hizo fue en la didáctica del cambio interior. En la doctrina taoísta, algunos han caído en un error. ¿Cuál es ese error? Decir que la doctrina como que solo se basa, y le ponen la palabra solo, y ahí es donde está el error, en la mutación de la energía, en comer como nos han enseñado y en hacer el ejercicio. Y ya, eso es todo. Pues están muy equivocados. ¿Y por qué están equivocados? Son errores, son vicios que se traen de incluso de antes. En la época del maestro Samael Aun-Weor, él entregó 72 libros de sabiduría, más otro mundo de folletitos, que eso da una cantidad enorme, de gran sabiduría todos ellos. Y la gente de Joaquín Amortegui, que decía que lo importante, ellos se fueron al otro extremo, era lo que hablaran del morir, que es importante, obviamente, y eso es lo que estamos haciendo acá, la didáctica del cambio interior, que era lo único que importaba. Y todos lo redujeron también, el morir y los 3 factores, pues. Y todo lo redujeron a 5 libros, no más. E incluso llegaron hasta prohibir a las personas leer los otros libros. O sea, un absurdo por donde lo mire. Entonces, aquí en esta doctrina, es absolutamente importante entender que son 12 frentes de batalla. Frentes que hemos ido dilucidando, los hemos ido explicando uno por uno en el diplomado que se está enseñando los viernes, el diplomado que desde El Salvador se está enseñando. Llevamos ya 5 alquimias, esta semana completamos la quinta, y ya el heliocrón entrante, si Dios lo permite, seguimos con las siguientes. Y se las recuerdo brevemente, porque aquí también las hemos hablado. La primera es la alquimia del prana, la salud, o del prala, la salud y la vida. Ahí se enseña desde dónde está el prana, por qué es que tenemos que tener el cuerpo limpio para poder, si esta es la casa de Dios. En una segunda, la alquimia sexual, el fundamento, por qué es tan importante la mutacel de la energía. En una tercera, está la de la licertacel, por qué es tan fundamental saber comer y cómo comer. En la cuarta, la alquimia herrea, por qué es tan importante los cuidados de la limpieza de nuestro templo, de donde comemos, donde reposamos, cómo comemos, la limpieza en general,
porque hay una serie de espíritus ciegos que ellos, y donde están esos espíritus ciegos, Dios no habita. De ahí la alquimia de Rea. En la quinta está la alquimia del movicierto. Todo lo que sea movicierto, ¿por qué es tan importante? Porque en el cosmos lo único constante es el cambio, es lo único constante, el cambio permanente. Y cómo la energía fluye como un río, y donde se estanca aparece la enfermedad y la muerte. Y se habla por qué la importancia de las acrógesis y todo esto. Quienes han asistido a las clases de los domingos ya van entendiendo mucho más esta importancia del movicierto y por qué esta doctrina le dedica tanto tiempo al movicierto como parte del traalto interno. En un sexto espacio estamos hablando de la alquimia del el verbo, el son y la música, el poder de la palabra. Y aquí, en este espacio de esta clase de la Fuente Jaranday, hemos hablado del poder de la palabra e incluso hemos hecho clases de fonética con sus mercedes, que es posible que de pronto el año entrante retomemos esto y volvamos a explicarlo. En la séptima, la alquimia mental, todo el manejo de la alquimia mental, el poder de la mente, y que eso empalma de alguna manera con el cambio interior. Y todos estos tiempos, todas estas últimas clases, hemos estado asociados a manejar ese mundo de la mente, aprender al manejo de ese mundo mental. Hay más todavía que posiblemente, si Dios quiere y lo permite, el año entrante seguiremos laborando con ello. En un octavo espacio está la alquimia del amor y del servir. Y ahí se habla de cómo el gran enemigo de la humanidad se llama la herejía, la separatividad. Y cómo vencer el egoísmo y cómo formar el redondel de la hermandad solar si queremos verdaderamente de aquí salir. La lucha contra los marras emocionales, los rencores, los odios, todas estas cosas. Aquí y ahora hay que darla. En la didáctica que hablamos del perdón, que fueron siempre como cerca de 10 conferencias que se hablaron en torno al perdón, que es menester volverlas a entregar con algunos elementos nuevos. De pronto el año entrante, si Dios lo permite, lo haremos. En la novena, en una novena alquimia, está la alquimia de las impresiones. No, corrijo, la alquimia de la luz, el manejo de la luz. Y a vuestras mercedes se les ha entregado prácticas con la luz. Prácticas que algunos ya la están haciendo, van dando buenos resultados. Esa, por ejemplo, para limpiar el Fermet con el sol, es magnífica. Y se han entregado y otras. Yo tengo como, pienso de pronto, si se permite, por ahí escribir un libro sobre esas técnicas. Tengo alrededor de 50 técnicas con el sol, todas magníficas, 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 hermosas, que lo vuelven a uno bastante especial, bastante especial. Muy bien. Alguna vez nos decía el maestro Kelly que la clave de sol era esa, justamente, usar el sol, manejar el sol. Es tan poderoso el sol que hay gente que practica, hay una práctica por ahí que el mundo ya conoce que se llama el Sungansi o el Sungansu, que es alimentarse con el sol. En España conocimos, en la región de Navarra,
conocimos un señor que duró 16 años alimentándose del sol. 16 años, 16 años alimentándose del sol. Bien, y al fin y al cabo, todos, la región iluminada, se dice que somos iluminados. Cuando alguien se levanta y dice es un iluminado, es porque ha encarnado en él la luz. Todo viene del sol, porque a su vez lo que viene del sol viene del sagrado sol absoluto. Bien, la siguiente alquimia es la alquimia de las impresiones, que es la que este año hemos laborado con sus mercedes en este heliocrón, y que ahorita vamos a hacer una síntesis de eso, el manejo de las impresiones. Y esa es propiamente la didáctica del cambio interior, de la transformación. Porque una persona puede que mute, sí, y es vital, fundamental, pero si no está cambiando impresiones, está alimentando su demonio y se está convirtiendo en un Hannes Musen. Eso es fundamental. La siguiente, la onceava, es la de la espiritualidad. Aprender la mística, a orar. Yo muchas veces los oigo y a mucha gente orando, y la verdad, uno se da cuenta que ese tipo de oraciones no pasan del ala del sombrero. Suena un rezo y es menester desarrollar la habilidad de comunicarse uno con su hacedor. ¿Quién será el más importante en el cosmos? ¿Cuál será la criatura? Eso no sé yo que le hago desayuno, porque son las 8:30. Pasé la hora, está muy tarde. Un tantito, por favor. Bueno, saludamos y damos la bien llegada a todos los seres que van ingresando. Bueno, sigamos. En el orar, obviamente que el ser más importante es la divinidad, es Dios. Por un momento hagan este ejercicio, imagínense que se van a conectar con el presidente de su país. Su mercedes, ¿qué harían? ¿Qué harían para eso? Uy, ¿cómo estoy vestido? ¿Qué palabras voy a decir? ¿Cómo las voy a decir? ¿Qué debo decir? ¿Cómo voy a hablar? Y uno como que comienza uno a organizarse. Yo les pregunto, ¿así obramos cuando vamos a hablar con Dios? ¿Ven? Mucha gente cae en un rezo, una perorata. Y eso, en lugar de agradar, ofende a Dios. Es también enseñarles en esa alquimia, quiénes son los demonios, quiénes son los ángeles, qué son arcángeles, qué es el maestro, qué es el alma. Todo eso, esa explicación hay que darla, hay que explicarla, hay que exponerla. Bien. Y en la 12ª, en la talidad. En estos espacios también hemos hablado de ese mejor acierto continuo, esa didáctica de cambio interior, de ese mejor acierto, que se llama talidad. Hemos hablado de lo que es el robo, lo que es el peso y la medida justa y cómo el robo es el delito más execrable que hay en el cosmos. Y qué son los marras y por qué los marras amarran a las criaturas a esta esfera. En este espacio hemos entregado también, hemos hablado de marras, por aquí, por allá, pero es menester
tal vez, si Dios lo permite, el año entrante, volver a hablar de los marras, pero ya con más elementos. Ya muchos de vuestras mercedes conocen del tema y ya podremos ahondar bastante, mucho más allá. El propósito con sus mercedes, en la medida que van llegando. Ya lo que los más antiguos, los que más ya han asimilado de estas cosas, es también volverse doctos, evángeles de esta doctrina. Que estas cosas no queden solamente para sus mercedes. Ayer, con gusto, oía yo una hermana por allá de Chaparral, Tolima, Colombia, que ella ya ha incorporado algunas de las runas que se han enseñado en estos espacios y que fueron entregadas por los maestros. Ya las están entregando en los grupos a la gente. Son replicadores, y eso es magnífico. Eso es excelente. Es excelente. Entonces, todas estas cosas, la idea y el propósito es ir entregando estas doctrinas, ir multiplicándolas. Porque así como su merced y mi ser nos estaremos beneficiando, nos hemos beneficiado de ellas, muchas criaturitas también necesitan de beber de esa doctrina. Esa es la gran cóntesis, los 12 frentes de batalla. Ahora, ¿por qué se dice que hay 3 que son los más principales? Eso es cierto en un 40%. A mí me gustan mucho los números, los címeros. Y voy a explicar por qué es cierto en un 40%. Si vemos, dan 12 alquimias. 12. Todas estas son frentes de batalla que tenemos que estar cumpliendo. Si se deja uno de ellos por fuera, por ahí nos entra Satán y nos hace el daño. Entonces son 12 frentes que indubitablemente hay que estar frente a ellos. Ahora bien, hay 3 en los cuales, asociados con los momentos en los cuales se producen más genes, porque los 12 frentes de los cuales estamos hablando son para aplicarlos en nuestra vida, porque el gran propósito de nosotros es cambiar nuestra genética, hacer que nuestros genes infra se vuelvan genes sublimados y que entrando en concordancia con nuestros genes sublimes, que son nuestros seres, encarnemos nuestros seres totalmente. Por eso estos 12 frentes son absolutamente necesarios de estar viviéndolos. Absolutamente necesarios. O menester. Y hay 3 momentos en los cuales se producen genes al por mayor. 3 que en realidad son 4. Como los 3 mosqueteros, que eran 4. Athos, Porthos, Aramis y D'Artagnan. Pero vamos a mirarlos. Y justamente esos son, entonces la gente reduce que esos son los frentes que hay que hacer y ya, no más. Y están muy equivocados. ¿Cuáles son los 3 frentes? 1, cuando estamos comiendo, producimos genes al por mayor. Cuando se está comiendo, se producen genes al por mayor. Entonces, ese momento es fundamental. No solamente sentarse a comer, sino la actitud que debemos tener cuando estamos comiendo. Recordemos que en ese instante, lo que se piense y lo que se esté sintiendo, se está potencializando los genes. ¿Ve? Y aquí, pues, como estamos en una cóntesis, de esto también hemos hablado, cuando sus mercedes se sienten a comer, a digerir un alicierto, recuerden en su cabecita y en su emoción de concentrarse en la solución si tienen algún exiges, no en alimentar el exiges.
metan en su campo magnético, en su cuerpo energético, metan lo que quieren tener. Eso nos lo explicaba el maestro Kelly con lujo de detalles. Pero si una persona, por ejemplo, conoció una muchacha que cuando se sentaba a comer, se sentaba a llorar, a renegar de su suerte, y comía y llore, chille y llore, y coma y chille. ¿Cómo puede quedar? ¿Qué genes estaría formando esa mujer de esa manera? Ese es un punto, porque en ese momento se forman genes al por mayor. Danke gut, biggest. Se forman genes al por mayor. El otro momento que se forman genes al por mayor es cuando está el calórico de la sacrógesis o del ejercicio físico. Si está uno caliente, caliente porque ha hecho ejercicio o ha hecho alguna sacrógesis, en ese momento hay genes al por mayor, y lo que se esté pensando, lo que se esté sintiendo y lo que se esté programando o proverbiando, ahí quedan. No es el ejercicio por el ejercicio, no. Es como uno encauce esa energía. Por eso hablamos de las runas, los esfuerzos rúnicos y lo que se proverbia en ese momento. El tercer momento es cuando hay una actividad de tipo adrenalínico, y más por ende, ahí podemos abrirla en dos, de tipo erótico y de tipo meramente adrenalínico. Puede ser una emoción como el miedo, la ira, la alegría o la tristeza. Bueno, más que todo el miedo, cuando hay una actividad adrenalínica en el cuerpo. Cuando es de tipo erótico, ese momento es altamente fundamental porque se están produciendo genes al por mayor. Y donde esté su mente, donde está su emoción, su espíritu, ahí se puede proverbiar al por mayor lo que se quiera. O programar como hace el mundo. Programar su desgracia como hace el mundo. Y la adrenalina también. Cuando se tiene un dolor o una rabia, ahí hay que aplicar el Tao. Ya eso lo explicamos en las clases que hemos visto, la didáctica del cambio interior, cómo aplicar el Tao a esas cosas. En eso fue una síntesis en este año, cuando estuvimos hablando del centro emocional y el centro instintivo. En el primer choque consciente estuvimos hablando de esas cosas. Esos son los tres momentos. Por eso es que la gente dice que la doctrina se basa en la comida, en el alicierto, en la sacrógesis, en el ejercicio y en la actividad de la mutación de la energía. Y ya, no más. Están en un error. Eso es cierto en un 40%. Voy a explicar por qué en un 40%, matemáticamente. O vitevítica inti. Miren y verán. Dijimos que eran 12 alquimias. Ahora, si estas tres las contamos como dobles porque hay proverbiación de genes al por mayor cuando hay activación de ellas, entonces, si son como dobles, entonces sumémoslas como si estuvieran dos veces, entonces son 15. Pero como son tres que son dobles, serían 6. Entonces, 6 sobre 15, allá los vitevíticos, ¿cuánto es el porcentaje de 6? ¿Qué porcentaje es 6 en 15? Hagan la cuenta. 6 sobre 15, multipliquen por 100, arriba, da 600. 600 dividido por 5, por 15, 15 en 60 está 4, más el cerito, 40%. ¿Ya vieron?
da un 40%. O sea que eso, cuando alguien les diga, no, es que esta doctrina se basa en la alimentación, en el ejercicio y en la mutación, y más nada, están muy equivocados. Eso es cierto en un 40%, porque dejaron por fuera todos los demás frentes. Dejaron por fuera los otros 9 frentes o los otros 7 frentes. Y eso es importante tenerlo nosotros clarito. El gran propósito de esta doctrina es cambiar nuestras genes, volver nuestros genes, y eso no se nos puede olvidar, tenerlo muy presente. Nuestra genética tiene que ser de genes sublimados, los genes infra que podamos tener, cambiarlos a genes sublimados, para que también los genes sublimes se activen dentro de nosotros. Y recordando a los que no han oído lo de la genética sublime, genes sublimes son los genes de los seres, la parte de Dios que está dentro de uno. Por ejemplo, en mi caso, el maestro Albaxdo es una carga de genes sublimes. El maestro Edón Dagón, los otros 2 maestros que hay sin simbre, así no tenga el simbre. Vuestros seres, los que me dirán, bueno, los que no tenemos simbre, su mercedes también tienen seres, su padre, su real ser, allá adentro. Ese Dios que está dentro de su mercedes, ese es la targa de genes sublimes. Son genes sempiternos que no mueren. ¿Ya? Ahora, también tenemos genes transitorios, genes que van naciendo en el tiempo y muriendo en el tiempo. En esos genes está escrita nuestra recurrencia. ¿Ya? Entonces, hay genes fenotípicos y genotípicos. Pero bueno, no vamos a ahondar en eso ahora. Lo que podemos decir es que son genes que son semifísicos, esos genes van naciendo en el tiempo y van muriendo en el tiempo. Ahí donde están sus mercedes, están naciendo genes y están muriendo genes. Y la importancia es que los genes nuevos que vayan naciendo nazcan ya con una carga de virtud y vayamos muriendo al hombre viejo o a la Eva vieja y vayamos naciendo con una genética nueva. En la medida que esos genes se van llenando de luz, los genes transitorios se llaman genes sublimados y ya comienzan a ser más perentorios dentro de nosotros. Y esos empiezan a llamar más los genes sublimes. Y entre más genes sublimes tengamos, pues más genes sublimados somos y ya más se manifiesta o se corpifiesta en esta viteria los seres. Alguien puede decirle, este es el maestro tal, pero sus actos son completamente diferentes. Quiere decir que no se está manifestando el maestro, sino esos genes infra que lleva por dentro. Pero si él se esfuerza para que ese maestro sea el que se manifieste, o ese dragón sea el que se manifieste, cada vez más, cada vez más, cada vez más, o corpifieste es la palabra más apropiada. Obviamente, esos genes sublimados hacen que los genes sublimes sean cada vez más manifestados en él o corpifestados y esté más la unión, sea más maestro en esa viteria y crezca más y así logre lo que es la autorrealización íntima del ser. La autorrealización íntima del ser es eso. Pues en honor a la verdad, yo veo que es casi imposible que se manifieste el 100% del maestro en una viteria, pero con que pase ya de un 30 para arriba, ya se siente el poder de ese maestro en esa viteria. Empieza a sentirse. Ojalá supere los 90 para arriba.
se supere de ahí para arriba más. Eso es una calidad, como lo veíamos especialmente en los maestros. Yo en especial en el maestro Kelly. Todo lo que él hacía lo hace con el sello de la perfección. ¿Ven? Pues bien, siguiendo en este orden de ideas, bueno, antes de hablar de la cóntesis de la didáctica, el cambio interior, respondo alguna pregunta o si alguien tiene alguna inquietud al respecto, pues adelante, háganla. Los Adelante la venerable maestra Paraldazi. Gratísimas. Venerable maestro, me gustaría comprender mejor el tema del porcentaje del 40% que representan esas tres alquimias. Si es tan gentil y me redice, y para lograrlo entender, le agradezco. Desde luego, maestra, con todo el gusto, con todo el gusto. Miren, dijimos que eran 12 alquimias, ¿no? 12 frentes de batalla. Hasta ahí va, Guaraldacia, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Cierto, sí, señor. Bueno, que hay tres que están asociadas con los momentos en que más se producen genes. En todas, es decir, todos esos 12 frentes hay que aplicarlos a nuestra vida porque permanentemente, las 24 horas del día, los 60 minutos de la hora, los 60 segundos del minuto, estamos nos formando genes todo el tiempo. Entonces hay que aplicar las 12. Empero, hay tres momentos en los cuales se producen genes al por mayor, que son en la sexualidad, o sea, cuando hay actividad erótica, y o de tipo, cuando hay actividad erótica, cuando hay actividad, cuando estamos comiendo, en ese momento estamos produciendo genes al por mayor, y cuando estamos, el cuerpo está en calórico por el ejercicio, por el movimiento físico. Son tres momentos en los cuales se están produciendo genes al por mayor. Esos tres momentos. Entonces, son de todas las 12, que a todas hay que ponerle cuidado, a estas hay que ponerles aún más cuidado, a esos tres. Y están asociadas justamente con tres alquimias. La de la sexualidad, la mutación, la de la sacrógesis, la del movicierto, y la de la lisertacel. Entonces vamos a valerlas por 2. Como es así, las valemos por 2. O sea que ya no estaríamos hablando, si vamos a hablar de eso, estas no serían 3, sino serían, es como si fueran 6. Y como si fuera un 15. Entonces, como la estamos valiendo por 2, entonces ya no hablaríamos de 12, sino de 15, y estas serían 6. Hasta ahí vamos entendiéndonos, Guaratalcia. Sí, maestro, excelente. Muy bien. Entonces, aquí vamos a sacar las vitevíticas que algún día aprendimos y vamos a mirar 6%, 6 en 15. ¿Qué porcentaje de 15 es 6? ¿Qué porcentaje de 15 es 6? Adelante, cuéntenme. O sea, Cerca del 6, 50%, porque es como la mitad de no, la 15. mitad es 7.5, mi niña. Sí, claro, dije cerca, claro. No, Sí, pero señor. cerca no me sirve. No, y es fácil. 6 dividido 15. 6 dividido 15. ¿Cuánto da? 6 sobre 15. Divide arriba y abajo por 3.
queda 2 sobre 15, 2 sobre 5, 0,4. ¿cierto? 2 sobre 5, entonces 2 sobre 5. 3 entre 7,5, ¿no? No, pero estamos sacando porcentaje, no se enreden. ¿Cuánto es el porcentaje de 6? Están como como un poquitico. Vamos a recordar las matemáticas por allá de primaria. Claro que yo no sé si ahora enseñen eso, ¿no? ¿Cuánto es el porcentaje de 6? 6 sobre 15, ¿cuánto les da? Dividan. 0.4. 3, maestro. 0,4. ¿No 3? 0,4. 0,4. Ahora multipliquen eso por 100 para ver el porcentaje. 40. 40, ¿cierto? Ah, bueno. Ahí vieron por qué. O sea, ¿es verdad eso en un 40%? Es cierto, en un 40%. Ahora sí ya queda claro, Baraldacia. Excelente, sí, maestro. Gratísimas. ¿Ven? Es eso. Entonces, por eso es que es un 40%. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Maestro, buen día. Maestro Don Dagón. Adelante. Maestro Don Dagón, es que como estamos en el cambio interior, pues su merced nos ha dicho que podemos invocar a nuestros seres para que nos ayuden a ese cambio interior, pues obviamente con la ayuda también de los maestros. Pero yo quisiera saber, maestro, cómo se invoca, pues, digamos, lo que el maestro Samael o el gran Miguel nos dio el viernes, esos seres se invocan, maestro, por ejemplo, caballeros, dragones del quinto ser, se invocan como común y corriente, como así se invocan también, por decir así, el timbre de uno Gácipos. Y la otra es que eso lo ayudaría a decir que nos develaron dragones en general de sabiduría, o maestro, ¿cómo se hace para esa invocación, maestro? Gratísimos. Caballero dragón del quinto sol. Caballero dragón del quinto sol. Entonces, cuando esté, por ejemplo, invocando, dice, puede ser de esta forma. Mi caballero dragón del quinto sol. O caballero dragón del quinto sol que vive en mí. Caballero dragón de quinto sol que vive en mí. ¿Sí? Que es parte de mi ser. ¿Ya? Para uno unificarlo. No solamente es decir caballero dragón de quinto sol, ¿no? Sino caballero dragón del quinto sol que vive en mí. Ah, gratísimo, maestro. Bueno, Y en el caso ahí de la E, en femenino. caballera. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien más? Por el cierto, no hay más manos levantadas, venerable maestro de Don Dago. Bueno, entonces podemos continuar. Bueno, entonces, esa primera gran cóntesis. En esta doctrina, vuelvo a decirlo, la primera gran cóntesis. El gran propósito es volver a unir. Esto no se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar. Recuerden, estábamos arriba en el Sagrado Sol Absoluto, allá éramos una trilogía. Maestro, dragón y alma divina. El maestro es la sapiencia, la esencia de Dios en uno. El dragón es la sabiduría, el cómo, el know-how de todo. O sea, hablamos en términos ahora que todo el mundo habla con anglicismos. Know-how,
el que sabe cómo se hace todas las cosas. Y el alma divina es la que une a todo con todo, lo que hace que sea una unidad múltiple perfecta. Cuando se rueda como demonio en la rebelión luzbélica, una parte de ese maestro rodó a los abismos como demonio. Pero arriba se nos quedó nuestro Padre, nuestro real ser. El alma, el dragón, si se hubiera quedado arriba el dragón, la humanidad sería todos unas manos de cretinos. Cretinos es esos seres que no tienen cerebro, o el cerebro es muy chiquito. No tienen inteligencia. Maestro, buen día, buena salud, buen dinero. ¿En qué no es cierto decimos o pronunciamos, maestro, esta frase que acabó de decir o Estelín Caballera del quinto sol que vive en mí? Gratitud, maestro, porque hacemos cierto entre gratitud, maestro. Licencia. Ahora le digo, deme un espaciocito. Gratitud, maestro. Continúo donde iba. Cuando se cayó, se rodó como demonio. Y lo que estamos haciendo, el gran propósito de la humanidad es volver a levantar ese demonio. La gente habla que vosotros, que todo, uy, qué miedo a los demonios. Pues el mundo es un demonio. Eso es lo que somos. Somos demonios. Y estamos levantándonos de esa condición de demonio. Nos estamos levantando de esa condición de demonio. Al levantarnos, ¿cómo quedó la cosa? Les explico. Arriba, en el sagrado sol absoluto, se nos quedó el real ser, se nos quedó el Padre. Y la parte de ser rodó como demonio esto. El dragón, les decía, si se hubiera quedado arriba el dragón, la humanidad sería una mano de cretinos. O sea, no habría inteligencia en ninguna criatura. Pero si el dragón hubiera caído con el Luzbel, los niveles de maldad de la humanidad no tendrían límite alguno. Si aún así hay inteligencia puesta al mal, ¿cómo sería esto? Entonces, ¿dónde quedaron los dragones? En un punto intermedio, en las piedras. De tal manera que las personas puedan receptuar parte de la sabiduría de su dragón, pero no en su totalidad. Y eso, cuando hay dragones que se despetran y son para el mal, dragones negros, pues son terribles. Todas esas armas, las armas que hoy que amenazan destruir la tierra y que estamos a portas, que ojalá no se dé esta guerra nuclear, esos son dragones negros los que hicieron eso. De sabiduría puesta al mal. Pero también los dragones puestos al servicio. Gracias a esos dragones es que hoy hay electricidad, hay todo lo que hay en la tierra. Por esos dragones. Por ejemplo, un gran dragón, Nikola Tesla. Todo lo que ha entregado para esta humanidad. O el gran Albert Einstein, que tuvo más de 1500 dragones dentro. Algunos de nos estuvimos en ese, aunque no éramos los más, se estuvo en ese ser, el más predominante. En ese estuvo Bator también, en Albert Einstein. Pues bien, esos es el dragón. Y el alma es el elemento aglutinante, el que aglutina. Entonces, un pedacito de esa alma divina
bajó aquí a las esferas. Y es la misión de volver a recopilar y a recoger. Por eso el gran propósito es hacer alma de nuevo. Hacer alma. Volver a hacer alma. Eso no se nos puede olvidar. Todo lo que sea fabricar alma es fundamental. En este espacio, al principio, por allá al comienzo, hablamos de las cosas que subían el alma y las que mataban el alma. Bajaban el alma y aún hasta que no solamente las bajaban, sino que mataban, podían algunas matar el alma. Algunos de sus mercedes recordarán esas lecturas. De pronto les hago llegar ese escrito del maestro Kelly, de las cosas que suben el alma y las que matan el alma. Aquí en este espacio las leíamos por allá al comienzo de este heliocrón. Bien. Entonces, dentro de estas 12 alquimias, hay una que es la de la Oracel que dijimos, que era la alquimia y la espiritualidad, la forma de cómo nos conectamos con nuestro real ser. Y una de las formas que se enseñó acá en este espacio, si ustedes lo recuerdan, era la de invocar a los seres. Invocar a los seres. Invocar a los seres. Invocarlos. Llamarlos. Llamarlos. Una práctica que dábamos, la sencilla era mirarse al espejo. Mirar el lado derecho. Tener un espejo. Yo tengo un espejo especial para eso. Es este. En ese espejo solamente me miro yo. Y me hablo. Y uno al lado derecho y va invocando cada uno de sus seres. 7 veces. Es increíble cómo el rostro cambia con cada ser. Ahí, por ejemplo, lo del caballero dragón del quinto sol también se puede invocar. Claro que se puede invocar. Y así. O también en Parada de Magdus, invocar los seres. O haciendo alguna runa, se invoca el ser. Por ejemplo, la runa teta madre o teta padre. Se invoca el ser. Se invoca el ser. Y eso es especial porque eso se potencializa dentro de uno. Ojalá cuando estemos en buen calórico, el invocar el ser. Eso hace que los genes que estén naciendo nacen en ese momento con la vibracel del ser. Y su merced es más ese ser. Porque los genes nuevos están naciendo impregnados de ese ser. ¿Ven? Entonces, por ahí derecho le estoy contestando la pregunta de quien me estaba, la dama que me estaba preguntando por... Sí, maestro, gratitud. ¿Bien? Queda uno impregnado de ese ser. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita? Antes, pues, si no, para entrar a hablar de lo que vimos, de la cóntesis de este heliocrón, de lo que vimos de la didáctica del cambio interior. ¿Alguna preguntita? ¿O podemos avanzar? Veo una manita levantada. Sí, hay una Magdu levantada, el señor Edwin Lucio Alarcón. Adelante. Adelante. No le estamos oyendo, si está hablando. No ha abierto su fondo. Bien.
Bueno, otro ser. ¿Quién sigue en Agualtaba? Claro que sí, venerable maestro Don Dagón. Adelante, Victoria Sarabia. Maestro, buen día. Buen día. Buen día. Gratísima por su conferencia. Quisiera hacerle una pregunta del maestro Samael que no entendí bien. ¿Qué es volver a Carroña Karma? Ah, no. Es que lo que pasa es que esos Carroña Karma, unos enemigos nuestros, siempre, cuando se estregan unas doctrinas como estas de Liberacel, siempre el enemigo de las almas crea mecanismos para sabotear. Y esa es la tal Carroña Karma, le decimos así nosotros, que tiene otro nombre por ahí. Se han encargado de denigrar de todos nosotros, tanto a los maestros como las cabezas. De mí dicen una cantidad de cosas espantosas, del maestro Arcolanda, del maestro Kelly, del maestro Sam, espantosas, buscando frenar que estas enseñanzas lleguen a sus mercedes. Frente a eso, lo que hay que entender es esto, mis queridos hermanos. Una frase que dice el maestro Jesús de Nazaret: por sus frutos los conoceréis. Lo que aquí se entrega, aplíquenlo a su vida. Y sus mercedes se darán cuenta si les sirve o no les sirve. Ya. Entonces, ¿y ellos qué están dando? Solo veneno. ¿Entregan alguna solución a la vida? Nada. Solo odio e infamia. Por sus frutos los conoceréis. Vuestras mercedes, aquí se han entregado técnicas para sembrar esperanza, para disolver tristezas, para formar la alegría, para fortalecer el corazón, para mejorar la autoseguridad en sí mismo, para limpiar el cerebro, la cabeza, la mente, para mejorar las formas de vivir, para tener salud. Tantas cosas buenas que se han entregado. O sea, en esta doctrina tantas cosas buenas. Esos son frutos que son aplicables, y quienes los han aplicado dan fe. Dan fe, y la mayoría de sus mercedes puede dar fe de lo que es. Son las bondades de esta doctrina. Y ellos quedan solo hablar mal de la gente, solo destruir, porque ellos les pagan por eso. Por eso. Esa es mi contesta, mi querida señora. Gratísima. Gratitud, maestro. Uh-huh. Bueno, entonces